¿Cómo están? Desde la Organización de Naciones Unidas, la ONU se aprobó recientemente y pero no de forma unánime, una resolución en donde se declara que la trata de africanos esclavizados fue el crimen más grave en contra de la humanidad. Aunque no resulta vinculante como otras resoluciones de la ONU, constituye también un paso histórico que pide reparaciones y también logra un camino hacia reparaciones e injusticias. De esto estaremos hablando en esta actual emisión del Mapa. Soy Aaron Romero, así comenzamos. Momento de revisar ahora nuestro habitual mapa. Hablamos sobre el índice de esclavitud moderna y por supuesto de lo histórico que pasó entonces entre la región latinoamericana y África. Desplegamos el mapamundi en África. Durante los últimos 400 años de trata transatlántica, se estima que más de 15 millones de hombres, mujeres y niños fueron víctimas de la esclavitud, específicamente entre los siglos XVI y XIX. Unas 12,5 millones de personas desde África fueron sacadas a la fuerza de sus tierras y transportados principalmente hacia Brasil y la región del Caribe. La gran mayoría de los cautivos secuestrados en regiones como África Central y Occidental fueron forzados a trabajar en las plantaciones de azúcar que sostenían las economías coloniales de la región. Estamos hablando de potencias europeas. Para honrar a quienes lucharon por la libertad y asegurar que su historia no se olvide, la UNESCO proclamó en el año 1997 el día 23 de agosto como el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su abolición. Ahora que se ha emitido una resolución propuesta por Ghana desde la ONU, aprobada por estas Naciones Unidas, se reconoce la esclavitud transatlántica como el crimen más grave contra la humanidad y se propicia una reparación. Y también es oportuno mencionar que actualmente existe gente que vive en esclavitud moderna. Sumamos más datos en este mapa. Al menos 49,6 millones de personas viven en condiciones de esclavitud moderna. Según el Índice Global de Esclavitud, el informe detalla que casi 28 millones son víctimas de trabajo forzoso y 22 millones se encuentran atrapadas en matrimonios forzados. El desglose en este mapa nos lleva a las siguientes regiones. Asia y el Pacífico es el área con la mayor concentración de víctimas de la esclavitud moderna, al sumar 29 millones de personas. Le siguen el continente africano con 7 millones, Europa junto a Asia Central con 6 millones. Por su parte, también está el continente americano, la cifra alcanza los 5 millones de personas, mientras que los estados árabes registran 2 millones de personas viviendo en condiciones de esclavitud moderna. Y para analizar este tema tenemos en la pantalla del mapa y en Telesur al señor Fernando Esteche, director general de PIA Global. Fernando, bienvenido a la pantalla de Telesur. ¿Cómo estás? Un gustazo, Aaron. Fernando, la ONU reconoce la esclavitud africana como el crimen más grave contra la humanidad. Un paso que se da para reconocer este momento en la historia reciente de la humanidad. Pero no todos los estados en esta resolución estuvieron de acuerdo. Buena parte, por ejemplo, de la Unión Europea, estamos hablando también de Estados Unidos, de sus aliados Israel y ahora Argentina, se suman en contra de esta resolución. ¿Qué puedes decirnos sobre esto, Fernando? Bueno, hay tres cosas primero que me parecen fundamentales. Una es que esta resolución surge como acuerdo de lo que fue la segunda cumbre CARICOM Unión Africana y que la va a llevar Ghana a Naciones Unidas, que es una reivindicación histórica y es un análisis histórico, es una valoración histórica acerca de lo que fue la trata racialista de esclavos, porque no es cualquier trata de esclavos, sino la trata racialista, por eso es la trata de esclavos negros, como uno de los pivots del triángulo virtuoso en lo que fue la acumulación originaria de capital, ¿no? Eso por un lado, saludar y celebrar esto. Después, en cuanto a los votos, la hipocresía, si ahí claramente se divide el mundo, donde por un lado Occidente queda mayoritariamente absteniéndose para no asumir la responsabilidad histórica que le cabe en la utilización del trabajo humano esclavo racializado para su propia acumulación originaria de capital y que permite que hoy Occidente sea lo que es en el mundo en términos de economías asimétricas y demás. Y un capítulo aparte merecen Estados Unidos y Israel como dos estados genocidas y abyectos,
y obviamente la Argentina, que me duele en particular porque yo soy argentino, con un alineamiento automático, una política exterior que además violenta toda su tradición y que no tiene ninguna otra explicación que la sobreactuación simbólica. Así que sobre esto, como bien decías vos, no es una resolución vinculante. Ya la ONU a esta altura no puede hacer ninguna resolución vinculante, ni siquiera las del Consejo de Seguridad, pero no deja de ser, me parece, si nos ponemos a leer la declaración, incluso hasta hay términos marxistas. Digo, Carlos Marx está cuando habla de acumulación primaria de capital o de la reproducción humana como acumulación de capital, que es lo que se hacía con los vientres, ¿no? La cuestión de la subalternización del género, también de la violación sistemática de las mujeres para la reproducción y la garantización del capital, entendiendo al esclavo como parte del capital. Me parece que es una señal de madurez, de maduración intelectual e histórica y de propia conciencia de sí, de parte del conjunto de la humanidad, con sus gobiernos, con sus élites, con todas las contradicciones que tienen sus propias élites, fundamentalmente incluso, fíjate que viene esto de Unión Africana, donde hay muchas de las élites de los gobiernos africanos son que producen o reproducen sistemas de gobierno muy complejos, muy complicados, muy polémicos, no obstante lo cual hay aquí una señal de madurez en cuanto a cómo fue el proceso de acumulación originaria, cómo es el proceso que hace que continentes tan ricos como el sur global, como África, como nuestra América, hayan participado en un principio en un sistema mundial, ¿no? Uno dando toda su materia prima, otro dando toda su fuerza de trabajo, y Occidente produciendo mercancías, inundándonos con sus mercancías. Así que desde ahí celebro, saludo y me parece que lo tenemos que ver en la clave de un nivel de madurez intelectual de la humanidad. Fernando Esteches, te voy a pedir que te mantengas en la pantalla de Telesur porque vamos a sumar para más análisis también a David López, analista y especialista en derechos humanos. David, te sumamos a esta comunicación y a esta conversación para el mapa desde la pantalla de Telesur. David, cuando hablamos, por ejemplo, de reparación, ¿hacia dónde debemos centrarnos para que se aterrice más el tema? Por ejemplo, Haití, la primera república independiente del continente, fue obligada a pagarle una deuda a Francia para independizarse. África aún resiste ahora el neocolonialismo europeo. ¿Hacia dónde entonces debe estar la reparación? Si hablamos, por ejemplo, de estos dos casos. Sí, mira, yo creería que la reparación no debe reducirse a una indemnización monetaria. También implica la devolución del patrimonio saqueado, la revisión de la arquitectura financiera internacional, el acceso de pronto también más justo al crédito y al desarrollo, a políticas de memoria, reformas educativas y quizás también al reconocimiento del daño intergeneracional que ya se viene discutiendo incluso en el Foro Permanente de Afrodescendientes de las Naciones Unidas, que siempre se alterna entre Nueva York y Ginebra, y esta quinta sesión que comenzará ahorita a mediados de abril, un poquito antes, tendrá muy probablemente y sin lugar a dudas este tema aquí en condición. Aquí conviene insistir en que la reparación, como te decía antes, no solo significa cheques, ¿no? Aquí las formas de reparación que la resolución y la discusión internacional colocan sobre la mesa concluyen disculpas oficiales, restitución de bienes culturales, compensaciones, formas institucionales y garantías de no repetición, ¿no? Incluso lo vemos en medios de comunicación occidentales como Reuters y AP, quienes en algunas ocasiones han incluso sacado artículos que como que induyen a los países occidentales a que no se acerquen. La parte de la arquitectura financiera internacional, en este sentido, es una inferencia política razonable a partir de la agenda africana de reparación y de la lógica de reparar efectos estructurables, no un punto textual de la resolución, ¿no? Conviene presentarla también como un análisis y no como una cita literal. Aquí que viene a aprovechar para mencionar, por ejemplo, que el Afrodescendiente es una iniciativa pues que busca brindarle derechos a los pueblos afro,
porque en el derecho internacional, a no ser de que yo me equivoque, no hay algo que en derecho internacional los busque proteger, los consideran ya como pueblos minoritarios, en algunos casos como pueblos indígenas. Pero Occidente, notablemente países como Estados Unidos, como Canadá o como el Reino Unido, han decidido como de apoderarse en grosso modo de este foro para armar un lobby que les permita a ellos crear algo totalmente alterno a una declaración que a ellos no les conviene, no les gusta, que es la Declaración de Durban. ¿Y por qué? Porque la Declaración de Durban tiene en sus artículos cosas muy importantes. Una, por ejemplo, la reparación justamente a los pueblos afrodescendientes y a todos los pueblos que han sido colonizados por parte de Occidente, una reparación, un reconocimiento, una reparación, un tema de no repetición. Pero además de eso, también reconoce que se tienen que reparar a colonias o las neocolonias que hoy conocemos, y en ese sentido la Declaración de Durban también reconoce al Estado de Palestina, reconoce al Estado de Israel, pero además también le pide a Israel que indemnice los territorios colonizados, y es algo que a Occidente y a Israel no le gusta, por lo cual Estados Unidos, como en esta resolución que se hizo en el transcurso de la semana del pasado, o sea, ahorita el 25 de marzo, no ha reconocido. Ellos no reconocen la Declaración de Durban por el tema de las reparaciones, por el tema de reconocer al Estado palestino, de que tienen que hacer la devolución de las tierras. Entonces, una vez más, esto nos muestra que hay que emprender en el derecho internacional un camino de lo que yo ando mencionando hace unos cuantos meses, de descolonizar los derechos humanos, de descolonizar el derecho internacional, para que justamente con votaciones como las que tuvimos ahorita, el 25 de marzo, donde fueron 123 países que votaran a favor, 3 en contra, Estados Unidos, Israel y Argentina, donde una vez más, yo conozco muchos argentinos y muchos estadounidenses también que no estarán de acuerdo con esta posición, y ya escuchamos a mi colega tertuliano en otra parte refutando esta posición de Argentina, que no representa la voz del pueblo argentino, sino la voz de unas corporaciones, más las 52 abstenciones que una vez más demuestran que hay aquí una nostalgia de poder, una nostalgia de colonizar por parte de los europeos, porque claro, nosotros sabemos qué hizo Bélgica en el territorio europeo, qué hizo Francia en territorios coloniales afrodescendientes americanos como Haití. Sabemos que en este momento hay un proceso de descolonización muy fuerte en el Sahel, en iniciativas del Burkina Faso, de Malí, de Níger, y creo que esta resolución cae muy bien, pero a la vez creo que este tipo de resoluciones tienen que ser apropiadas desde abajo, desde la calle, desde las bases, para que esto que se acaba de hablar, aunque no tenga un estatus vinculante, tenga una fuerza política que le permita a la población reivindicar un pasado histórico que siempre se le ha sido pisoteado y oculto por este tema de la colonización cultural, histórica, económica, social y política por parte de Occidente, y de lo que llamamos el neocolonialismo apoyado por el neoliberalismo, y que desde esa perspectiva se proyecte una nueva situación de orden mundial que se oriente hacia el multipolarismo y le ponga un cese a ese unipolarismo que en este momento los globalistas y muchos sectores de los Estados Unidos, incluidos al gobierno del presidente Trump, andan promoviendo, pero que ya no va, porque estamos viendo que los pueblos del mundo han dicho basta, han echado a andar, y que no hay fuerza, ni voz, ni nada que los detenga. David López y también Fernando Esteche, les pido que se mantengan en la pantalla del Mapa y de Telesur, porque nosotros marcamos una pausa y al volver vamos a seguir hablando sobre esta importante resolución en contra de la esclavitud que se practicó en la región de América Latina y África. Nosotros vamos a una pausa, ya volvemos con más del Mapa.
Seguimos con más del mapa y sumamos los siguientes datos a través de la foto. La reciente postura diplomática de Argentina al alinearse con Estados Unidos e Israel para votar en contra de la resolución de la ONU sobre la esclavitud y la trata de personas evidencia una subordinación total de la administración de Milei a los intereses de Washington, priorizando la alineación ideológica sobre los derechos humanos y la autonomía nacional. Al votar en contra, el gobierno argentino sacrifica la dignidad humana y también pone en riesgo reclamos históricos como la soberanía de las Malvinas, evidenciando que coloca el eje estadounidense por encima de los derechos fundamentales consagrados por la comunidad internacional. Seguimos conversando sobre este importante tema y lo hacemos con Fernando Esteche. Fernando, fíjate, como ya mencionaste en la primera parte del programa, Estados Unidos y algunos países, por ejemplo, de la Unión Europea, entre ellos también Argentina, se abstuvieron a este acuerdo. Pero los argumentos de estos países, y prácticamente me atrevo también a citarlo, el derecho jurídico a las reparaciones o por errores o males históricos se hace con base a hechos que no eran delitos en ese tiempo. Y también otra postura, aparte de la estadounidense, que es la que acabo de referir, la de la Santa Sede, la de la Iglesia Católica, decía que este documento, realizado por Ghana, tiene una narrativa parcial sobre la esclavitud hacia América. ¿Qué puedes decirnos sobre esta postura prácticamente que es desde Estados Unidos y desde la Santa Sede? En este momento, uno de los que encabeza el proceso de neocolonización y otro sector que también en su momento encabezó también este proceso de colonización acá en la región de América Latina y en África. No, me parece que es claro. Primero hay una falta de conocimiento de lo que son las doctrinas. Bueno, está David ahí que es un experto. Las doctrinas y la construcción social que hay acerca de los derechos humanos. Es decir, argumentar que la legalidad epocal impugna la posibilidad de plantear una sanción retrospectiva de un hecho determinado, tratándose de hechos de lesa humanidad que lesionan la condición propia de la humanidad, sería como decir que no podemos condenar al nazismo porque el nazismo fue legal y legítimo. Entonces, o sería como decir que no se va a poder condenar a Israel cuando las cosas se ordenen en el mundo, que hoy acaba de votar la posibilidad de ejecuciones sumarias sobre sus presos políticos, porque lo votó su parlamento. Es decir, me parece que hay cosas que no, donde la legalidad, entre comillas, tratándose de casos de lesa humanidad y tratándose de la construcción de derechos y de la reivindicación de derechos, no tiene nada que ver los marcos legales epocales. La Iglesia, eso es lo que argumenta Estados Unidos. La Iglesia Católica me parece que tiene un problema ahí de culpa y de indefinición política que la ha llevado, la ha ido arrinconando cada vez más a un ostracismo. Tuvo su momento de luz con el Papa Francisco, y ahora de nuevo está en una gran, vos fijate que está el mundo caotizado y militarizado y el Papa cada tanto manda un tuit. Así que me parece que no merece mayor consideración ni como actor político. Sí me parece importante lo que se señalaba en el sentido de lo que se está criticando cuando se critica. Digo, la esclavitud, el comercio de esclavos transatlántico racializado no es cualquier cosa, es lo que dio lugar, es la mano de obra esclava que permitió el desarrollo del capitalismo. Lo que se está impugnando acá es el imperialismo, es el orden global. Lo que se está impugnando es por qué el orden global actual puede ser lo que es hoy. Puede ser lo que es hoy porque tiene una base histórica que está asentada sobre las plantaciones de Brasil, del Caribe y del sur norteamericano, y sobre el trabajo esclavo y el comercio del trabajo esclavo, que se hizo desde Europa hacia las Américas, en eso que se llama el triángulo virtuoso del capitalismo. Y en esto no hay reparación posible. Yo creo en esto hay que poner a la luz la cuestión de las correlaciones de fuerzas. Por eso yo digo, desde el punto de vista de la potencia política que tiene esto para vestir, como bien dijo David también, para vestir a los pueblos, para enramentar a los pueblos en la construcción de su propio destino, es formidable, lo celebro, lo saludo. Ahora, no abrigo expectativas en que Naciones Unidas o las distintas oficinas de Naciones Unidas empiecen a plantear recuperación de soberanía alimentaria en África, o recuperación o preservación de los bienes comunes africanos, o recuperación del patrimonio cultural, y entendiendo por patrimonio cultural no solamente lo que se pueden haber robado como pieza de museo, sino, por ejemplo, la soberanía alimentaria, o las formas
culturales, tradicionales de agricultura o lo que fuera, yo no abrigo que Naciones Unidas vaya a auspiciar eso. Sí me parece que corresponde. Vos fíjate que el único país de Europa que reconoce la esclavitud como un crimen de lesa humanidad es Países Bajos, que fueron de los más esclavistas, fueron el segundo país más esclavista de la historia. No obstante eso, ese reconocimiento no significa más que un perdón, no significa que la riqueza en la que está sentada hoy la economía de Países Bajos o la economía de Occidente o la economía norteamericana vaya a tener que plantear alguna relación desde, por ejemplo, el acceso a créditos, el acceso a planes de desarrollo económico, de desarrollo de infraestructura estratégica, o incluso a planes de desmilitarización masiva. Es decir, nada de eso va a venir de Occidente, y no se trata solamente de un problema de culpa, sino que se trata de un problema de subsistencia. La producción actual histórica sigue siendo una producción imperialista colonialista, y África, en su constitución como estados nacionales modernos, es también una producción colonialista. Así que desandar la historia no se puede, la historia es contingente, pero sí, insisto yo, me parece que es una gran herramienta para que los pueblos, se puso por caso el ejemplo del Sahel, para que los pueblos recuperen su propio destino y más allá de los límites ficticios que puso una división colonial desde Conferencia de Berlín en adelante, lo afrodescendiente, sea en Haití, sea en África o donde sea, pueda recuperar su destino de grandeza que lo tenía previo a esta incursión de Occidente en su territorio. Ahora la pregunta para David. América Latina y el Caribe fue una región que vivió por más de 300 años este sistema esclavista, David, pero también en la actualidad hay nuevas formas de esclavitud, no solamente en la región latinoamericana y en África, sino en prácticamente todo el mundo. ¿Cómo minimizar este tipo de sistemas ilegales? Y por supuesto, aún más complicado, ¿cómo también reparar a las víctimas de este tipo de prácticas, David? Bueno, esa es una pregunta que es sumamente compleja porque en la práctica hemos visto que el derecho internacional incluso no es capaz de hacerle frente a un genocidio como el que está sucediendo en Palestina, ¿no? Bien lo comentaba Fernando ahorita, Naciones Unidas no se está dominando, es la fuerza del más fuerte y no la fuerza del derecho. No obstante, pues a nivel legal lo que bien podría decirte es que en derecho internacional penal la esclavitud es un crimen de lesa humanidad y se comete como parte de un ataque generalizado sistemático contra una población civil y con conocimiento de ese ataque. Eso es lo que estipula los estatutos de Roma, si no estoy mal, el artículo 7. Y define también la esclavitud como el ejercicio de cualquiera de los poderes inherentes al derecho de propiedad sobre una persona, incluyendo ese poder ejercido en el curso de la trata de personas. Además, pues el derecho internacional también distingue como entre varias capas normativas, la Convención sobre la Esclavitud de 1926 y el Protocolo de Palermo, que define también la trata de personas como captación, transporte, traslado, incluso acogida o recepción mediante fuerza, coacción, fraude, abuso de poder o vulnerabilidad con fines de explotación. Yo jurídicamente diría que la trata esclavista reúne los elementos pues materiales de un crimen contra la humanidad porque implicó cosificación humana, ¿no? O reificación, por decirlo de una manera más sociológica, violencia organizada, deportación masiva, trabajo forzado, destrucción familiar y explotación sistemática a gran escala. Aquí lo que quizás molesta, creo yo, es no tanto que lo que incomoda no es tanto el pasado, lo que incomoda es que el pasado siga teniendo consecuencias en el presente. Y ahí puedo entonces rebotar sobre tu pregunta, porque nosotros tenemos un problema en América Latina y es que tenemos en muchos países, sobre todo en Sudamérica, Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en el Perú, gobiernos que aún viven en el pasado colonial que hace que ellos gobiernen y promuevan leyes que justamente ignoran todo lo que en derecho acabo de decir para que ellos hablen por sí solos
a favor del derecho que les conviene a ellos, y más allá de que les convenga a ellos, es derecho que les convenga a aquellos que en este momento se están peleando el poder mundial. Y aquí entonces conviene dar como como una lectura geopolítica, porque la resolución evidentemente exhibe una fractura internacional clara. Aquí vemos que es un país africano, Ghana, el que la impulsa, y muchos países del África, el Caribe y el sur global la respaldaron, y como sabemos Estados Unidos, Israel y Argentina votaron en contra, y pues la Unión Europea y el Reino Unido se abstuvieron alegando las objeciones jurídicas que se han venido hablando aquí, aunque reconocieron la gravedad histórica de la esclavitud. Aquí la discusión sobre la esclavitud ya no es ni siquiera incluso historiográfica, incluso geográfica. Hoy es una disputa por el relato del orden internacional, sobre el sur global, que está decidiendo que no puede hablarse seriamente de derechos humanos, desarrollo o igualdad sin enfrentar las bases históricas sobre las que se acumuló la riqueza en el norte. Y aquí esto es sumamente importante abordarlo, porque si hay algo que desafortunadamente carece en comparación a otras regiones del mundo de América Latina, es ese relato histórico, ¿no?, que a veces se ignora, donde a veces uno anda por las calles de América Latina o incluso entre la migración latinoamericana residente aquí en Europa, y le dicen a uno que se tiene que casar con un blanco para mejorar la raza. Hay que hacer una desconstrucción cultural que viene heredera de ese colonialismo, para que podamos tener posibilidades de castrar todo este tipo de iniciativas ideológicas que se han desarrollado, para que de una manera u otra se le ponga un fin a esto que hoy por hoy llamamos colonialismo y neocolonialismo, y que se está aplicando tristemente en muchos lugares del mundo, y lo estamos viendo en lo que es la antigua Libia. Digo la antigua Libia por hacer un pasado entre lo que es la Libia de Gaddafi y lo que es ahora, y evidentemente lo que sucede en la actual Gaza. David López, quiero agradecerte también a Fernando Esteche por habernos compartido parte de este análisis para esta emisión del Mapa. También le agradecemos a la audiencia, a usted que está sentado detrás de la pantalla de Telesur, por estar en sintonía de esta pantalla. Será hasta la próxima. Soy Aaron Romero.